Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hace apenas unos días, Nvidia perdió cientos de miles de millones de dólares de capitalización bursátil. Sí, hablamos de una empresa que hace muy poco superaba los 5 billones de dólares de valoración y que tras la última corrección ha vuelto a despertar la misma pregunta que aparece cada vez que la acción cae. ¿Es esta una oportunidad de compra o el principio de algo mucho más serio? Porque cuando Nvidia cae, el mercado entero presta atención. No estamos hablando únicamente de una compañía tecnológica, estamos hablando de la empresa que probablemente se ha convertido en el símbolo absoluto de la revolución de la inteligencia artificial. Y eso significa que cualquier movimiento importante en su cotización genera dudas, titulares y sobre todo emociones. Hay quien piensa que la burbuja de la IA ha terminado. Otros creen que esta caída es simplemente una oportunidad más para comprar calidad con descuento. Pero como siempre digo en este canal, no invertimos basándonos en emociones. Invertimos analizando datos. Así que hoy vamos a responder una pregunta muy sencilla. ¿Comprarías Nvidia hoy si no tuvieras ninguna acción? Vamos a analizar su valoración, sus fundamentales, los riesgos que tiene por delante y sobre todo, si esta caída cambia realmente la tesis de inversión. Porque una acción puede caer un 10% y seguir estando cara. O puede caer un 5% y convertirse en una gran oportunidad. Así que vamos a verlo. Lo primero es entender por qué la acción ha corregido. Y aquí quiero romper un mito. Muchas personas creen que una empresa cae porque de repente ha dejado de ser buena. La realidad es muy distinta. En la mayoría de ocasiones, las grandes empresas corrigen porque las expectativas eran simplemente demasiado altas. Eso ocurre constantemente en bolsa. Y Nvidia no es una excepción. Durante los últimos años ha vivido una de las mayores revalorizaciones de la historia moderna. No hablamos de un 50% ni de un 100%. Estamos hablando de varios cientos por cientos en muy poco tiempo. La inteligencia artificial ha provocado una auténtica carrera por comprar GPUs. Los grandes centros de datos han invertido cantidades gigantescas. Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Oracle, Tesla. Prácticamente todos los gigantes tecnológicos han aumentado su gasto en infraestructura para IA. ¿Quién fabrica el hardware más demandado? Nvidia. Y ahí está la clave. El mercado descontó un crecimiento espectacular. La pregunta ahora es si ese crecimiento puede mantenerse. Porque cuando una empresa vale varios billones de dólares, ya no basta con crecer. Tiene que seguir sorprendiendo. Y eso cada vez resulta más complicado. ¿Ha cambiado algo en el negocio? Esta es probablemente la pregunta más importante de este vídeo. Porque una caída en bolsa no significa necesariamente un deterioro del negocio. Y sinceramente, cuando analizamos Nvidia hoy, vemos exactamente lo mismo que hace unos meses. La demanda de chips para inteligencia artificial continúa siendo enorme. Los hyperscalers siguen anunciando inversores multimillonarias. Las empresas todavía están construyendo centros de datos y la IA apenas está comenzando. Es decir, el motor principal que impulsó el crecimiento de Nvidia sigue funcionando. Entonces, ¿por qué cae? Porque el mercado no mira únicamente el presente ni el pasado. El mercado intenta anticipar el futuro. Y aquí aparecen varias dudas. ¿Hasta cuándo crecerán estas inversiones? ¿Estamos cerca del pico del gasto de IA? ¿Podrían mantener este ritmo los grandes clientes? Estas preguntas explican gran parte de la volatilidad actual. Está cara Nvidia. Aquí entramos en uno de los temas favoritos de cualquier inversor. La valoración. Muchas personas dicen, Nvidia está carísima. Pero, ¿comparado con qué? Porque una empresa no puede valorarse únicamente mirando su PER. Hay que compararlo con su crecimiento. Y aquí Nvidia sigue siendo una auténtica máquina. Estamos hablando de una empresa con márgenes extraordinarios, con una generación de caja impresionante, con una posición dominante en uno de los sectores con mayor crecimiento del planeta. Eso tiene un precio y el mercado está dispuesto a pagarlo. Ahora bien, pagar calidad es una cosa. Pagar cualquier precio es otra bastante muy distinta. Por eso debemos preguntarnos si el crecimiento esperado justifica esta valoración. Y aquí la respuesta ya no es tan sencilla. Cuando analizamos Nvidia solemos hablar de los chips, pero en realidad ese no es su mayor activo. Su mayor ventaja competitiva es el ecosistema. Miles de empresas desarrollan utilizando CUDA. Los desarrolladores llevan años trabajando con sus herramientas. Los centros de datos están optimizados para sus arquitecturas. Cambiar todo eso no es tan fácil. Y eso genera
algo muy valioso: costes de sustitución. No basta con fabricar un chip igual de rápido. Hay que convencer a toda una industria para cambiar de plataforma. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Por eso Nvidia mantiene una posición de liderazgo tan difícil de atacar. Por supuesto, ninguna empresa es perfecta, tampoco Nvidia. Y existen varios riesgos que podrían afectar a su crecimiento durante los próximos años. El primero es la competencia. Como hemos visto, AMD va mejorando. Intel intenta recuperar terreno. Y además están apareciendo chips personalizados diseñados por gigantes tecnológicos. Google desarrolla sus propios TPU. Amazon apuesta por Trainium. Microsoft también trabaja en soluciones propias. Meta lleva tiempo desarrollando hardware específico. ¿Van a sustituir completamente a Nvidia? Probablemente no. Pero sí podrían reducir parte de su cuota de mercado en determinados segmentos. Y eso es algo que el mercado vigila constantemente. Otro riesgo importante es China. Las restricciones a la exportación de chips avanzados siguen siendo un problema. Cada nueva limitación reduce parte del mercado potencial de Nvidia. La empresa ha sabido adaptarse lanzando versiones específicas para cumplir la regulación, pero sigue siendo un factor de incertidumbre. Y cuando hablamos de compañías tan grandes, cualquier pequeño cambio puede mover miles de millones de dólares. ¿Se está formando una burbuja en la IA? Esta pregunta aparece prácticamente todos los días. Y mi opinión es bastante clara. Creo que sí existe una enorme euforia alrededor de la inteligencia artificial. Eso es bastante evidente. Pero una burbuja no significa necesariamente que toda la tecnología sea una mentira. Durante Internet ocurrió exactamente lo mismo. Muchas compañías desaparecieron, pero Amazon sobrevivió, Google sobrevivió y acabaron convirtiéndose en gigantes. La cuestión es distinguir entre empresas con negocio real y empresas que simplemente se benefician del entusiasmo del mercado. En este sentido, Nvidia genera beneficios enormes, tiene márgenes espectaculares, produce caja y lidera un mercado con una demanda muy fuerte. Esto la diferencia de muchas compañías especulativas. ¿Y las instituciones van comprando todavía? La respuesta es que Nvidia continúa siendo una de las posiciones más importantes en muchísimas carteras institucionales. Los grandes fondos siguen considerándola una pieza clave dentro del sector tecnológico. Eso no significa que la acción no puede caer. Puede hacerlo, y más todavía. Y probablemente seguirá siendo muy volátil. Pero una cosa es la volatilidad y otra muy distinta es un deterioro estructural del negocio. Hasta el momento, ese deterioro simplemente no se observa en las cifras de la compañía. Todo lo contrario. Muchos inversores únicamente compran cuando una acción lleva meses subiendo y venden cuando finalmente cae. Es exactamente al revés de lo que debería hacerse. Aunque suene muy fácil, es muy difícil de hacerlo. Las mejores oportunidades suelen aparecer cuando el mercado empieza a dudar, no cuando todo el mundo está eufórico. Eso no significa comprar cualquier caída, significa analizar si la tesis de inversión sigue intacta. Y esa es precisamente la pregunta que deberíamos hacernos hoy con Nvidia. Llegados a este punto, vamos a responder la gran pregunta del vídeo. ¿Compraría Nvidia después de esta corrección? Mi respuesta corta es sí, pero con algunos matices. Y creo que es importante explicar por qué. Si mi horizonte de inversión fuera de unos pocos días o unas pocas semanas, sinceramente no tendría ni idea de lo que va a hacer la acción. Muy poca gente lo sabe. Puede seguir corrigiendo, puede rebotar con fuerza, puede moverse lateralmente durante meses. Eso es imposible de predecir. Pero si mi horizonte es de 3, 5 o incluso 10 años, la respuesta cambia completamente. Porque cuando invierto, no intento adivinar el próximo movimiento del mercado. Intento comprar grandes empresas capaces de generar más beneficios dentro de unos años que los que generan hoy. Y por ahora Nvidia sigue cumpliendo esa condición. Hay algo que la historia nos ha enseñado una y otra vez. El mercado suele exagerar tanto el optimismo como el pesimismo. Cuando una empresa publica resultados extraordinarios, parece que nunca volverá a caer. Y cuando corrige un 10, 15, 20%, parece que el negocio se ha roto. Pero normalmente la realidad no es así. Por eso es tan importante separar el precio de la empresa del valor de la empresa, porque el precio cambia cada segundo.
pero el negocio cambia mucho más despacio. Y cuando analizo Nvidia hoy, sigo viendo un negocio extraordinario. Ahora bien, también debemos ser realistas. Aunque me guste Nvidia, eso no significa que la acción no pueda seguir bajando. Existen varios escenarios que podrían provocar nuevas caídas. El primero sería una desaceleración del gasto en inteligencia artificial. Hoy, los gigantes tecnológicos están invirtiendo cantidades récord, pero llegará un momento en el que el crecimiento del CAPEX se normalice. La gran pregunta es ¿cuándo y cuánto? Si el mercado empieza a pensar que ese momento está más cerca de lo esperado, probablemente Nvidia sufrirá nuevas correcciones. Otro riesgo sería que la competencia avance más rápido de lo previsto. No necesariamente quitándole el liderazgo, pero sí reduciendo sus márgenes. Recordemos que Nvidia disfruta actualmente de unos márgenes realmente excepcionales, y mantener esos niveles durante muchos años no será sencillo. También debemos vigilar el contexto macroeconómico. Si la Reserva Federal mantiene los tipos altos durante más tiempo o los sube, o si la economía entra en una desaceleración importante, las empresas de crecimiento suelen ser las primeras en sufrir una compresión de múltiplos, aunque sus fundamentales siguen siendo excelentes. Así que cuidado. ¿Y si ya tienes Nvidia en portafolio? Esta también es una pregunta muy frecuente. Si ya eres accionista de Nvidia, la respuesta depende de por qué la compraste. Si la compraste porque crees que la inteligencia artificial seguirá creciendo durante la próxima década, entonces probablemente una caída del 10, 15 o incluso 20% no cambia absolutamente nada. Ahora bien, si compraste simplemente porque la acción estaba subiendo, entonces cualquier corrección te parece enorme. Y ahí apareció uno de los mayores errores del inversor particular: comprar una acción sin tener una tesis de inversión clara, porque cuando llegan las caídas no sabes qué hacer. Si me preguntas qué haría yo en ese escenario, no intentaría adivinar el suelo. Ese juego rara vez sale bien. Prefiero hacer algo mucho más sencillo: comprar grandes empresas cuando el mercado me ofrece mejores precios que hace unas semanas. Y si siguen cayendo, seguir acumulando poco a poco. Esto se conoce como promediar. No significa comprar cualquier empresa. Significa aumentar posiciones únicamente en compañías cuya tesis sigue intacta. Y Nvidia, al menos a día de hoy, sigue cumpliendo esa condición. Aquí viene también una pregunta muy interesante. ¿Es Nvidia la única empresa que puede beneficiarse de la inteligencia artificial? La respuesta es claramente que no. Hay muchas compañías que están aprovechando esa tendencia. Empresas de semiconductores, fabricantes de memoria, software, infraestructura, centros de datos, redes, energía, etcétera, etcétera. La revolución de IA va mucho más allá de Nvidia. Sin embargo, cuando hablamos del líder absoluto del sector, Nvidia sigue siendo la referencia. Y eso tiene mucho valor. Hay una frase que siempre me gusta recordar: el dinero no suele perderse comprando grandes empresas, suele perderse esperando el momento perfecto que nunca llega. ¿Cuántas veces hemos escuchado: voy a esperar que baje un poco más? Y mientras tanto, la acción termina recuperándose. Eso no significa comprar sin analizar. Significa aceptar que es imposible acertar siempre con el mínimo. Incluso los mejores gestores del mundo compran antes de tiempo. Y también compran después de que una acción ya haya empezado a subir, porque saben que el objetivo no es acertar el mínimo, es participar en el crecimiento del negocio. Así que, en conclusión, ¿es Nvidia una compra después de esta caída? Desde mi punto de vista, sí, pero no porque haya caído, sino porque el negocio sigue siendo extraordinario. La empresa continúa liderando el mercado de chips para inteligencia artificial, sigue generando beneficios récord, mantiene unos márgenes impresionantes, tiene una ventaja competitiva difícil de replicar y continúa siendo una pieza clave para el desarrollo de IA durante los próximos años. ¿Puede seguir corrigiendo? Por supuesto. Puede tener meses complicados, pero si inviertes con una visión de largo plazo, hay que centrarse mucho más en la calidad del negocio que en el ruido del mercado. Y hoy, sinceramente, sigo viendo una empresa de enorme calidad. Antes de terminar, me gustaría recordaros que para quienes quieran profundizar un poco más en el mercado, tengo Patreon, donde cada semana comparto contenido mucho más detallado. Ahí publico un informe semanal sobre cómo veo la situación general del mercado, las compañías que estoy siguiendo más de cerca, los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, calendario de earnings y las noticias que creo que pueden tener un mayor impacto sobre los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado.
Como siempre, si este vídeo te ha resultado útil, déjame un me gusta, suscríbete a Simple Finanzas si todavía no lo has hecho y activa la campana para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por vuestro apoyo día tras día y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.